Muy bien, queridos hermanos, estamos acá en esta mañana una vez más para ver lo que el Señor nos va a mostrar. Es verdad, necesitamos cada día más del Señor. A veces no nos damos cuenta el tremendo privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. El tremendo privilegio que tenemos de estar ante su presencia. Este inmenso honor de venir, de congregarse, estar como iglesia, como un solo cuerpo, para buscar la dirección que el Señor nos pueda dar. Cada vez que más avanza el tiempo, cada vez que las hojas del almanaque van cayendo, es como que se aproxima ya la pronta venida del Señor. Justamente el celebrar la mesa del Señor también sabemos que son dos de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. También recordando esto, porque recordamos su muerte, su entrega en la cruz por nosotros pecadores. Fuimos comprados por un altísimo costo, un precio, la sangre de Cristo Jesús por nosotros. Pero también, como iglesia, no solamente recordamos este momento, sino de anunciar, que vamos a anunciar la pronta venida de Cristo. El mundo está convulsionado, no hace falta que yo les diga, porque ya todos lo sabemos. La inseguridad es total, no solamente en este país, en todos los países. Está mostrando claramente en su palabra que nos dice que en los últimos tiempos la maldad irá en aumento y cada vez hay más maldad y el amor de muchos se enfriará. Cada vez escuchamos en estos tiempos como cosas malas, pero también verdades. Hoy se está hablando mucho de la reforma y también se está hablando mucho de los predestinados. Y uno empieza a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Las 5 solas de la Reforma, que bien lo explicó, lo enseñó y se sigue enseñando aquí a través del pastor Raúl. Sabemos que Martín Lutero y Calvino, cuando presentaron las 95 tesis de protesta, entonces también vieron cómo se manejaba tan mal las cosas, cómo se tergiversó la verdadera palabra de Dios, que hasta el día de hoy hay mucha confusión en muchísimos lados y en lugares que se dice que se va a adorar a Dios. Las 5 solas, sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia para la gloria de Dios. Sola Escritura habla la palabra de Dios que es fiel y debe ir acompañada con la fe. En estos tiempos es lo que necesitamos saber y ver. Pero eso es lo que menos hacemos muchas veces de indagar, de buscar en el Espíritu. ¿Qué nos muestra el Señor? ¿Qué quiere para mi vida? No el propósito para mí, sino cuál es el propósito de Él para mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga para Él, para su obra? En cuanto a la predestinación, esto es para estar 2 días hablando de la predestinación. Hay muchísimos versículos, la palabra. Voy a tratar de sintetizar como
Después de la caída del hombre, la caída de Adán, ya venimos en pecado. Jeremías dijo que él ya había sido escogido. En la palabra dice en Jeremías capítulo 1, escogido por Dios. Pero también David recalca también después que él, en pecado, me concibió mi madre. Entonces acá vemos algo. Predestinado, pero también ya nacemos en pecado. Ya venimos del origen de pecado. Ahora, Abraham fue predestinado para irse de un lugar de paganismo, de idolatría, para ser el padre de la fe. Fue predestinado, fue sacado. Vete de tu casa y de tu parentela, y yo te haré padre de naciones, padre de la fe. Como a veces nosotros, ¿en qué posición estamos como iglesia? Cuando en estos tiempos la iglesia debería estar más fortalecida, fuerte, unida en Cristo Jesús, porque Él dice en Filipenses capítulo 2 que debemos tener un mismo sentir. ¿Y qué tan difícil es concordar uno con otro? ¿Sabe por qué? Por desconocimiento de la palabra. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso anteriormente, fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Todos lo sabemos. Pero él después, él fue predestinado y fue escogido para llevar la palabra. También revelaciones, muchas revelaciones le dio a Pablo. Por eso él recalca en Romanos 8, 28 al 30, a lo que conoció, a esto predestinó. A lo que predestinó, a esto llamó. Y a los que llamó, a esto justificó. Y a lo que justificó, a esto glorificó. Mire que es un proceso. Ahora usted se ubica dentro de este texto de la palabra de Dios. Nos ubicamos dentro de este texto. ¿Usted está por casualidad en este momento congregándose? No solamente aquí, yo sé que a través de la palabra llega a muchísimos lugares que se están congregando. ¿Es casualidad que yo me estoy congregando? Muchas veces tenemos una mirada diferente, no una mirada real y sincera. Por la caída de un hombre, vino una debacle en el pueblo de Israel. El rey Salomón, que pidió tanta sabiduría, pidió sabiduría y Dios le concedió. No quería oro, plata, riqueza, no. Él pedía sabiduría para gobernar. Muy bien. El Señor le dice, tomas. Le dio toda la sabiduría y fue el hombre más sabio de la tierra. Pero se produjo después la tentación, el pecado, la caída, como un tobogán, una caída tremenda. Se juntó con muchas mujeres paganas, idólatras, que lo llevaron a pecar tremendamente. Él, que hizo el templo de Jehová, él, que luchó tanto y oró tanto al Señor por el templo de Jehová, tuvo una caída estrepitosa. Después vemos cómo vino bajando ese declive. El reino del norte, el reino del sur, ya lo explicamos muchas veces, esa caída tremenda que tuvo. Por el pecado de Israel, el tremendo pecado de Israel. Hace poquito en la enseñanza hemos dado que el rey Acab, ¿se acuerda? El rey Acab, que hizo alianza con Josafat.
Josafat era el rey de Judá y Acab era el rey del norte. Pero esa tierra se llamaba primeramente, después de la caída, el reino del norte se llamaba Efraín, uno de los hijos del rey Jacob. O sea, la tierra de Efraín, el reino del norte. ¿Qué pasó? Con esta caída tremenda, el pecado, el desorden, la idolatría, el paganismo, toda la inmundicia del mundo entró a ese pueblo que Dios había elegido para proclamar la palabra de Dios al mundo, para que sea una nación santa, una nación poderosa en el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios castigó a esa nación rebelde. Los asirios, permitió que los asirios, una nación tremendamente pecadora, una nación tremendamente dañina, llena de maldad, dice que hacía destrozos, naciones que la tomaban, mataban a todos, lo descuartizaban, tiraban los cadáveres a la calle. Era para infundir temor en los otros reinos. La capital de Asiria era Nínive. ¿Cómo se forma? Muchas veces hemos escuchado, quiero introducir un poquito esto para entrar al relato. Hemos escuchado de los samaritanos, de Samaria, que Jesús mismo fue también a Samaria después. Al tomar a Siria, Israel tomó Samaria. ¿Qué significa Samaria? Habían tomado prisionero a muchos esclavos en esclavitud del pueblo de Israel. Y bajo el dominio de Asiria estaba Samaria. Por eso se llamaba Samaria, porque era una mezcla de asirio con judío. Pero bajo la dirección, bajo la jefatura de los ignorantes, de los pecadores, de ese pueblo, esa nación que había tomado. Que Dios permitió un castigo fuerte al pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesús ya estaba ministrando y le pedían señales y decía, ¿qué señales hay? La señal de Jonás, ¿se acuerdan? La señal de Jonás. Bueno, cuando decimos de la señal de Jonás, nos vamos a acordar un poco que todos van a decir qué significa la señal de Jonás. A ver, ¿alguien me puede decir rapidito? Como estuvo en el pez Jonás 3 días. Sabemos esto, hemos escuchado muchas veces. Así también Jesucristo en su muerte y resurrección tuvo 3 días. Pero esto va más allá de esto. Esta señal de Jonás. Dios habla a Jonás. Y lo primero que le dice el Señor, Dios, Jehová, ve a Nínive, a Jonás. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos acá y estamos en guerra con un país vecino y ese país vecino es tremendo, un fuerte poderío militar, pero muy dañino, sanguinario.
y que el Señor le diga a uno de ustedes, bueno, ve allá. Entonces uno, ¿yo voy a ir ahí? No. ¿Qué pasó? Vamos a ir relatando un poquito. Vamos al libro de Jonás. Jonás dice vamos a ir desglosando versículo a versículo del capítulo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis era un lugar de una provincia de España. Huía lo más lejos, al lado contrario del que le enviaba el Señor. Ahora usted se preguntará, como yo me preguntaba, ¿por qué el Señor lo manda a Nínive, una nación sanguinaria, una nación cruel, que vaya y predique la palabra del arrepentimiento? Imagínese, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. No le dice pregona en ella, pregona contra ella. Pregona contra aquellos que cometen tamaño pecado. Pregona con aquello que está produciendo la ira de Dios. Jonás se levantó, pero no para obedecer, sino para desobedecer, para ir al lugar contrario. Dice, Jonás levantó para ir a la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Mire, esto fue algo profético porque en Jope, 800 años más tarde, pasó algo. ¿Alguien le suena el nombre de Jope? Esa ciudad. ¿Qué pasó? Cornelio, el centurión, Dios le hablaba, él oraba, él clamaba a Dios, y Pedro estaba en Jope. Era todavía ese cerramiento de pensamiento que decía, no, estamos con la circuncisión, con los judíos, y con los incircuncisos nada. Pero 800 años después, Dios habló a Pedro, y Pedro con Cornelio lo llevó a la casa y se convirtieron muchísimos. Vamos desglosando esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque vamos a llegar a un punto que queremos ver. Hasta ahí estamos viendo. Tenía miedo. Él tenía miedo. El nombrarle Nínive tenían miedo. Ahora el hermano Juan me va a leer Primera de Samuel 16, capítulo 16, versículo 7. Por favor, prestemos atención o si están anotando. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto, más claro que esto, nosotros miramos la figura, pero no miramos el corazón del hombre. A este texto que él ha leído, está refiriéndose cuando Samuel debía buscar el ungido de Dios para ser rey. Y estaban todos los hijos de Isaí, pero le presentaba todo grandote, pintudo. Pero no faltaba uno, y ese era David. Él es el predestinado para ser rey.
Ahora, en esta parte, Jonás tuvo mucho miedo, mucho temor. Ve allá, porque tú no ves el corazón. ¿Por qué no mandaba a Nínive? Vamos a ir desglosando, sigamos avanzando. Jonás 1:4, sabemos esta historia, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Se va, huye de Jehová, pero no se puede huir de Jehová. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ellos no conocían al Dios verdadero, clamaron a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Los demás, asustados, clamaban a sus dioses, pero el que tenía al Dios verdadero estaba dormido. Estaba en lo más bajo de la nave. ¿No ocurre así muchas veces con nosotros? Tantas cosas que nos rodean, tantos temores de la gente, las cosas, y a veces nosotros estamos como dormidos, estamos quietitos, cuando tenemos el verdadero, el único y el gran Dios. Se echó a dormir. Y dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó, le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Dios permitió, hasta esta jugada de tómbola también permitió para que sea culpado, el que realmente tenía la culpa, Jonás. Ahora, mire este trayecto, cómo Dios permite a veces que los que lo rodeaban a Jonás tuvieran miedo y ellos clamaban a sus dioses, pero también fue algo para ellos. También dice el verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Cuando más huís, más se embravece, más el Señor te hostiga, más el Señor te presiona, más contrariedades vamos a tener cuando huimos la presencia de Dios. Y él le respondió, tomadme, echadme a mí al mar y se os aquietará. Por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Ya confiesa, ya rendido. Estoy acorralado, Señor. A veces el Señor permite que nos sintamos acorralados por la presión, por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado, de desechar a Dios poderoso, ese gran Dios que todavía no conocemos en profundidad. (14) Entonces, la tripulación clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Bueno, conocemos la historia, nos tiraron al mar, un gran pez ya lo estaba esperando. Los eruditos se cree que es una ballena, porque es lo más grande que hay. De todo modo, vino otra vez la palabra del Señor. Qué insistidor que Dios con uno, ¿no? ¿Cómo insiste Dios? Pero ¿qué pasó? 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Bueno, aquí me obedece o me obedece. Acá no anda con vueltas, Señor. ¿Por qué? Por desconocer los propósitos de Dios. Y más estos tiempos tan malos que se vive, todavía desconocemos los propósitos de Dios. Vuelve a insistir y tiene que volver ahí. Y después, por ejemplo, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje seco, un mensaje duro. Lo único que decía, yo me lo imagino, recorrer las calles, de acá a 40 días, Nínive será destruido. De acá a 40 días Tucumán será destruido. De acá a 40 días Buenos Aires será destruido. De acá a 40 días lugares de España, de Italia, de Rusia será destruido. Hablaba en obediencia a lo que Dios le estaba mostrando, pero sin pedirle que haya arrepentimiento, sin amor por la palabra de misericordia, solamente eso nomás decía. ¿Por qué? Obedecía, pero con mala gana. ¿Usted obedece a veces con mala gana? Escuché un sí por ahí, ¿no? Obedecemos a veces mala gana. Bueno, sí, está bien. Pero a Dios hay que obedecerle de entrada, desde un principio. O sea, Dios quería reflejar el amor, pero ustedes se preguntarán, pero si Nínive es una nación sanguinaria, fuerte, poderosa. Nínive era la capital de Asiria. Es como si aquí nos vamos a Buenos Aires, de la capital allí, no. Pero ahí vas a ir. La respuesta fue grande, por la misericordia de Dios, por la gran misericordia de Dios. Algunos creemos que porque hablamos a alguien, nos hacemos mérito porque ese alguien, bueno, tiene el Señor, viene, se congrega, esta obra mía. No, simple instrumento. Nadie busca al Señor si el Señor no lo permite. Si el Señor es el que está buscando, el Señor es el que está enviando. Nosotros como simple instrumento de Dios. Y hacemos oídos sordos muchas veces lo que el Señor nos está mostrando. ¿Qué pasó? Vamos viendo el resultado. Y llegó la noticia al rey, verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se vistieron de cilicio. Cilicio era una ropa áspera, fuerte. Dice que era de pelo de cabra, así encima de la piel nomás. Algo que le produzca sufrimiento. Ese como estar de luto, entristecido. Por eso dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey. Y se sentó sobre cilicio, también humillándose. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato el rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse en cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos, reconociéndose.
una nación pecadora, que todos ellos eran pecadores. Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Qué gran Dios que tenemos, qué gran Dios, tremenda misericordia. Pero en ese lugar, en Asiria, como en muchos lugares, hay vasos de ira y hay vasos de misericordia. Mire el verso 11, 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿No tendré yo piedad? Bueno, a este punto llegamos. En Asiria era una nación inmensa. La capital era Nínive, pero ya había hombres predestinados para ser salvos. ¿Entendemos esto? Ya había hombres predestinados para ser salvos. De ahí la palabra que nos dice, a los que conoció, los predestinó, y a los que predestinó, los justificó. ¿Y cuándo los justifica? Cuando hay arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando uno se mira a sí mismo que es pecador. Cuando uno se mira a sí mismo que no merece la salvación, pero por la gracia y el amor de Dios nos lleva a este lugar. O sea, acá vemos un propósito de Dios. Vamos a ver ahora en Romanos, el libro de Romanos, vamos a ojear un poquito, hermanos. Romanos 9. Refiriéndose al pueblo de Israel. Verso 9, 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Como endureció el corazón de Faraón que tenía de esclavitud al pueblo de Israel, por el pecado tremendo, por desoír la palabra de Dios. De quien tiene misericordia y de quien quiere endurecer, endurece. Ustedes se dan cuenta que hay muchos que ustedes conocen y que están endurecidos, que no me hablé, no me hablé de la palabra, no me invité, no quise saber nada. Duro el corazón. Se está endureciendo y Dios mismo permite el endurecer. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Si usted toma nota, por favor, léalo en su casa después, que el Espíritu Santo le va a seguir revelando muchas cosas más de las que estamos hablando acá. Que si Dios, 22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuántos vasos de ira hay hoy, en pleno siglo XXI, de tanta maldad? Que el poder político, el poder religioso, el poder económico,
Era gente en sí. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Sabe que nosotros, antes de dar este paso de fe, antes de decir Cristo mi Señor, éramos vasos de ira? En pecado me concibió mi madre. ¿Sabe qué privilegio grande, tremendo, es obedecer la palabra, de estar acá, escuchar la palabra, alabar a Dios, participar de estos sagrados símbolos, el pan y el vino? También en el capítulo 2 de Romanos 3:8 también se refiere a lo mismo. Después, si usted quiere verlo, si quiere lo vemos ya nomás. Capítulo 2:3:8 era cuando la perversión del hombre, el justo juicio de Dios. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hace y lo hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza o su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, el amor de Dios que miró el corazón de los hombres a Nínive, ese lugar que Jonás no quería ni acercarse, no quería saber nada, pero había 120.000, un pueblo de 120.000 que estaba esperando el amor de Dios. ¿Saben ustedes cuánto están esperando el amor de Dios? La misericordia de Dios. Pero nosotros nos enfrascamos en nosotros mismos, venimos un poco por venir quizás, no aplicando la fe, como decía las 5 solas de la fe, la reforma de Martín Lutero y Calvino, las Sagradas Escrituras, aplicando la fe, porque esta es la palabra de Dios. Acá, por lo menos en este lugar, no se habla nada que no sea respecto a las Sagradas Escrituras. Acá ningún varón que sube el siervo al púlpito va a hablar algo que no está escrito acá. Eso hemos aprendido y eso lo enseñamos. ¿Recuerdan que Samaria era una mezcla de los asirios con judíos, pero con prevalecencia de los asirios? Y los asirios odiaban a los judíos. Por eso los samaritanos había choque con los judíos. Por eso vemos ahora cómo Jesús mismo anduvo. Ahora vamos a Juan capítulo 4, cuando Jesús, esto hemos visto muchas veces, cuando va a Samaria, ¿se acuerdan? En el pozo de Jacob, también hemos escuchado esto. Y esta hermosa alabanza que decía, dame de beber, dame de beber. Qué hermoso. Capítulo 4 de Juan, aquí nos está mostrando claramente. 4 del 6 al 10 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Qué pregunta rara, ¿no? Vino una mujer de Samaria a sacar agua de Jesús, le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. A mí me llamó la atención en principio, y mirando un poco, de los 12 discípulos,
lo dejaron solo al Señor porque era necesario pasar por Samaria. Lo dejaron solo al Señor y todos fueron a comprar algo de comer. Qué raro, ¿no? Porque generalmente van a comprar algo de comer, van un grupo de 10, 12, van 2 o 3, los demás acompañan a Jesús. Se fueron todos. ¿Por qué? Temor, wiki. Estaban en Samaria. Los samaritanos no se llevaban bien. Tan así que la misma mujer que le pide beber, tú siendo judío me pide agua a mí. Tú siendo evangelista me das agua a mí que soy católica. La palabra de Dios. Acá vemos cómo el Señor produce este encuentro y por qué era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le pide, dame de beber? Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, acá vemos algo, un tremendo momento entre ese encuentro, entre esta mujer. Conocemos el relato, era mujer pecadora, dice, ve, dile a tu marido que venga. No tengo marido. Tiene razón, 5 maridos ha tenido, el que tiene no es. ¡Epa! Entonces, ¿qué hace esta mujer? Va rápido a su pueblo, a su lugar, Samaria, donde vivía, y le dice, hemos encontrado un profeta, me está diciendo todo lo que ha acontecido. ¿Cuál era el propósito de Jesús en Samaria? Vamos a ver. Cuatro 20. No, el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirá. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, estamos viendo, perdón, estoy en otro capítulo, disculpe. Sí, 4 era. El 21, perdón, 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque ella adoraban ellos el pozo de Jacob. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. Bueno, acá en este relato está mostrando que la salvación viene de los judíos, de parte de Jesucristo, y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿a qué apunta esto? Acá vemos cómo Jesús está mostrando el amor
En el verso 35 dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En el 38 dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, y otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, acá viene el punto, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo en Cristo. Acá nos está mostrando realmente algo tremendo en cuanto el amor de Dios y cómo está buscando a los que estaban predestinados para la salvación. Como en el pueblo de Nínive, como el pueblo de Samaria, y si ustedes después van a ver cómo el Felipe, un diácono de la iglesia, bajo el poder de Dios, también en Samaria, había llevado la palabra y se habían convertido muchísimo, habían sido sanados mucho, expulsaba demonios. Pero aquí hay algo, hermano, que nos detenemos un poquito acá. Estos tiempos están ocurriendo muchas cosas, ataques del enemigo. No hacia mí, hacia usted, ataques del enemigo hacia la iglesia de Cristo. Jesucristo, cuando habla de la palabra, cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, decía Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fue edificada la iglesia, el cuerpo de Cristo, hasta el día de hoy. Y en Hechos de los Apóstoles vemos cómo se manifiesta el poder de Dios, cómo perseveraban en la oración y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Hoy el Señor sigue añadiendo cada día lo que han de ser salvos. Voy a pedir la colaboración de un hermanito, Carlos. Venga, Carlito. Ahora va a predicar él todo lo que he dicho yo. Tomo como ejemplo en este sentido. Hoy están ocurriendo muchas cosas. Satanás se manifiesta de distinta manera. Estamos en el modernismo, estamos en la era electrónica, internet, muchos falsos profetas, dice cosas, y otros falsos hermanos. Acá dice, Carlos, él es un creyente fiel, viene, colabora, estudia la palabra, siempre tratando de recibir más y más. ¿Sabe una cosa, Carlos? No tenés que congregarte. Ya no hay que congregarse. Entonces, si yo le digo, no tienes que congregarte, Carlos, no tienes que congregarte, si él cede y él obedece, inmediatamente le estoy atando los pies y le estoy atando las manos. ¿Para qué? Para no congregarse. Muchos no traen Biblia. Y aún a uno que sirven a Dios, no traen la palabra. Cuando la palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella encontraréis la salvación. Escudriñadla, estudiarla. No puede ser que yo venga hace tiempo y no tenga una palabra, las Sagradas Escrituras,
que yo pueda. Si no escudriña la Escritura, nada le va a revelar el Espíritu Santo, Carlos, nada te va a revelar el Espíritu Santo, ni nada te va a recordar el Espíritu Santo. Pues cuando estemos en prueba, en tribulación, el Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Pero qué no va a recordar si no leo la palabra? Si no la aprendo, si no la estudio. Si no viene a congregarse en el cuerpo de Cristo. También. Si no lee la palabra, le estoy cegando, le estoy poniendo una venda en los ojos. Y si no viene a congregarse, no va a alabar y a adorar a Dios como lo hacemos. Tapamos la boca, tapamos los ojos, atamos las manos, atamos los pies. Así está hoy en día muchísimas lugares que se llaman iglesias, atadas, amordazadas, vendadas, dejándose llevar por falsa doctrina. Y qué rápido escuchamos aquel que trae un chisme, una palabra. Y se quedan y se van y no tienen ninguna temor ni vergüenza de hablar del siervo de Dios, de los hermanos o de otros. La palabra dice, no digáis bienvenido a aquel que no trae la sana doctrina. Segunda de Juan. Y le decimos, obedecemos o desobedecemos. Estamos escuchando la palabra, pero para aplicar en nuestra vida. Queridos hermanos, yo veo que aquí hay muchos matrimonios, muchos tienen hijos. Usted debe guiar a su hogar, a sus hijos. Sé ejemplo de los creyentes. Háblenle de la palabra. Tenga lectura con sus hijos. No lo arrastre como un paquetito. Vamos a la iglesia. Nada más, no, háblele. ¿Sabe por qué vamos a congregarnos? Porque un mandato de Dios. Vamos a adorar, a alabar a Dios. Yo no vengo a recibir, vengo a dar. Y así debe ser. Yo vengo a dar alabanza, adoración. Es un gozo estar en la presencia de Dios, hermanos queridos. Que el Señor se refleje en tu vida. Gracias, Carlito. Que el Señor se refleje en tu vida. He querido mostrar esta parte práctica, porque hoy hay muchos que están diciendo, no te congregues, no hay que congregarse. Satanás no quiere que te congregues, Satanás no quiere que escudriñe la Biblia, Satanás no quiere que ore, Satanás no quiere verte destruido. El diablo vino a robar, a matar, a destruir. Querido, que este momento que vamos a participar de esta mesa, lo hagamos con un corazón sincero. Si usted está acá, es porque el Señor le ha buscado. Estamos predestinados. Al principio, el momento antes del Pentecostés, había 500 discípulos con el Señor en el momento de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe cuántos quedaron de los 500? 120. 380 se fueron afuera. Los predestinados quedaron. Yo sí creo en la predestinación. Yo sí creo que hemos sido, que nos conoció el Señor, que nos escogió, que nos predestinó, que nos justificó, que nos santificó. Y ahora vamos al proceso de la glorificación. ¿Sabe por qué, hermano? Más que nunca debemos estar fuertes. Y esto que dicen que no te debes congregar, ¿a dónde van a venir los que tienen hambre y sed de Dios? ¿A dónde va alguien que se accidenta, que está enfermo? ¿A dónde va? ¿A un hospital? ¿A un sanatorio? ¿A dónde va? Para que lo curen. ¿A dónde viene un lugar alguien que viene a congregarse? Es porque necesita una ayuda para su alma. ¿Estamos, hermano? Glorificamos el nombre del Señor. Tengo más puntos, pero quiero llegar hasta acá, participar en la cena. Vamos a dar gracias, vamos a orar.
en el nombre poderoso del Señor, dando gracias por este momento. Amado Padre, bendito Dios, honra y gloria sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas día a día. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces desobedecemos, muchas veces fallamos, muchas veces, a veces no sentimos estar de acuerdo contigo, pero no debe ser un sentir, sino debe ser de corazón puro y sincero, humillado, mirándome pecador, arrepentido. Te doy gracias, Señor, porque has dado a tu amado Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Soy un escogido por ti, Señor. Soy un predestinado. Quiero servirte con estos hermanos, varona de Dios que están en este lugar. Que tú los bendigas, los guardes. Aunque suframos opresiones, suframos acechanzas de Satanás, aunque suframos tribulaciones, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo y bendito nombre. Fortalécenos, Señor. Queremos seguir adelante. Oh, Padre amado, para que, Señor, perseveremos en la oración y cada día tú añada a la iglesia lo que han de ser salvos. Señor, toca los corazones de aquellos que están apartados, aquellos que están enfriados, Señor. Cuando se sale de la cobertura de tu sombra, de tus alas, Señor, pierden bendiciones. Aquellos que se han ido, Señor, que tú les toques en su corazón, Padre, que puedan recapacitar. Oh, gracias, Padre. Gracias por tus palabras. En el poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya.